Y buenas noches, dependiendo de cuándo nos veáis, cuándo nos escuchéis y depende de qué parte del mundo nos estéis viendo. Bienvenidos un día más a Novum, como ya sabéis, un programa en el que hablamos de la estrecha relación que existe entre la ciencia y la ciencia ficción. Y como en cada episodio, pues hablamos de algunos de los conceptos científicos más destacados que se desprenden de alguna obra de la ciencia ficción. En los capítulos anteriores, que ya llevamos, ¿cuántos llevamos? 8, me parece. Hemos hablado principalmente de algunos conceptos que aparecen en películas. El último lo hicimos sobre Black Mirror, que es una serie. Y por primera vez vamos a hablar en exclusiva de una obra que es un libro. Y en este caso vamos a hablar de un libro que es muy particular. No sé si alguno de vosotros lo ha leído. Yo sé que Elías sí que lo ha leído y luego lo discutiremos. Que es el libro Cuarentena. Va bastante bien para la época que corre. Cuarentena de Greg Egan. Que es un título que se ha convertido, como digo, en una palabra de uso bastante frecuente. Y con este libro lo que queremos es explorar uno de los campos que más hype levantan últimamente, y es la computación cuántica. Y lo vamos a hacer con todo un experto en computación cuántica, y creo que es la persona que conozco, tampoco conozco mucha gente, pero lo vamos a hacer con una de las personas que yo conozco que más sabe sobre computación cuántica y que sabe mucho, si no sé de qué sabrá más, si de computación cuántica o de ciencia ficción. Y él es Elías Combarro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en tu canal. Elías es profesor de matemáticas y computación en la Universidad de Oviedo, algo así, Sí. casi nada para el cuerpo. Y de hecho nos hemos hecho amigos, bueno, amigos es una palabra muy fuerte, pero yo creo que he visto a Elías más veces que a cualquier otra persona en los últimos 3 meses. Y nos hemos hecho amigos gracias a que está de estancia en el CERN Ujú. durante unos meses, que son 6 meses que estás en el CERN. Ujú. Sí, estará en el CERN hasta finales de año. Ujú. Y estás desarrollando un proyecto relacionado, evidentemente, con computación cuántica. ¿Puedes Efectivamente. explicar brevemente qué haces aquí? Bueno, pues yo estoy trabajando en un departamento del CERN que se llama CERN Open Lab, que entre otras cosas se encarga de explorar tecnologías emergentes para cálculos en física de altas energías. Y una de las tecnologías emergentes que pueden ayudar a realizar los cálculos pues, más rápido es la computación cuántica. Entonces, estoy trabajando en varias líneas diferentes, explorando sobre todo, porque bueno, ya hablaremos de que los computadores cuánticos a día de hoy todavía no son especialmente potentes, pero estamos explorando diversas líneas en las que se podría aplicar esta tecnología a la física de altas energías. Se puede aplicar, por ejemplo, en algoritmos de aprendizaje automático, de machine learning, y también estamos explorando la posibilidad de generar números aleatorios con ordenadores cuánticos y que estos números aleatorios de alguna manera sean mejores para simulaciones, por ejemplo, con métodos de Monte Carlo, que como sabes se usan mucho en física de partículas. Pues si todo esto que acaba de decir Elías os suena a chino, esperemos que después de esta sesión os suene menos chino, que os suene como mínimo a japonés, que no suena tan raro. Um, Elías me comentó que estaba haciendo quizá algo que se puede nombrar con el título con más hype de la historia, que es Machine Learning con computación cuántica para temas del bosón de Higgs. Ya es como boom. ¿Hay algo con más hype? Pues quizá no. Quizá yo no he encontrado nada con más hype. En cualquier caso, pues la computación cuántica está en principio destinada a ser el futuro de la computación, porque se le presupone de unas características que en unos cuantos años deberían superar a la computación clásica, como decía Elías, en velocidad y en alcance. Pero eso es realmente así. ¿Cuán de lejos estamos realmente de tener un ordenador cuántico en casa?
y será tan maravilloso como lo pintan algunos. Y están los bancos contra las cuerdas en temas de seguridad. Pues de todo eso y mucho más vamos a hablar hoy con Elías. Pero antes de empezar, pues vamos, como siempre, a hacer un pequeño resumen, una pequeña sinopsis sobre la obra que vamos a tratar y por qué está relacionada con el tema del que vamos a hablar. Y como decía, el libro es Cuarentena, de Greg Egan, ediciones Gigamesh, una de las mejores librerías que yo conozco en el mundo mundial. Y en el resto del universo no lo sé, porque no lo he visitado. Pero en la mejor librería de Barcelona, seguro. Y la mejor librería de la zona donde está Gigamesh, seguro. En cualquier caso, Cuarentena es un libro, no es muy extenso, pero empieza siendo una especie de thriller que luego pasa a ser algo que yo llamo un estado indeterminado del espacio de Hilbert. Ese es mi resumen del libro. Empieza siendo algo más o menos definido y acaba siendo algo muy superpuesto. Como digo, en esta obra todo se superpone. En particular, la inteligencia del lector queda aniquilada con el operador de destrucción de Greg Egan. Así es como lo defino yo. Un libro que funciona con las propias leyes como las propias leyes de la mecánica cuántica. Y ya lo dijo Feynman. Quien diga que ha entendido Cuarentena de Greg Egan es que no ha entendido nada. ¿Qué te pareció a ti Cuarentena? Bueno, en primer lugar, debo decir que me ha encantado la descripción, ¿eh? Yo creo que es la mejor descripción de esta novela que he oído nunca. Y bueno, personalmente... Eso me halaga mucho porque Elías tenía un blog que sigue ahí, aunque ya no está activo, pero sigue ahí, donde hacía reseñas de obras de la ciencia ficción. Y me halaga que me diga eso porque es un grande de las reseñas y las críticas de la obra de ciencia ficción. Continúa, por favor. No, pues eso, para mí Cuarentena es un libro especial porque fue el primer libro de Greg Egan que yo leí y la verdad es que me pasó un poco como a ti, ¿no? Me dejó totalmente descolocado, noqueado. Empieza como una especie de cyberpunk, ¿no? Con la típica investigación, un poco de ambiente de novela negra, implantes cerebrales y demás, y luego se vuelve una cosa totalmente metafísico extraña que solamente Greg Egan puede hacer, vamos, no hay ningún otro autor que haga este tipo de cosas o que se le haya parecido, ¿no? Sí, si alguno de vosotros ha leído algo de Greg Egan, verá que no es Asimov, podemos decir, actualmente podemos decir que Greg Egan es como un pilar fundamental de la ciencia ficción dura, realmente dura. Yo siempre digo lo mismo. La ciencia ficción dura es la única ciencia ficción verdadera y Greg Egan es su profeta. No hay nadie que haga ciencia ficción tan dura como Greg Egan, aunque últimamente ha cambiado un poquito su estilo, pero desde luego es un referente total. Y para mí encontrar este libro fue un descubrimiento. De verdad entendí cómo se podían utilizar conceptos de ciencia difíciles, complicados, para contar una historia y hacerte pensar y hacerte reflexionar y hacer a la vez filosofía, ¿no? Es una cosa increíble. Si alguien no quiere meterse directamente a las novelas, que creo que no, en general no son novelas demasiado extensas, mira, como comenta por aquí Esteban, un buen punto de partida, es lo que iba exactamente a decir, es el libro que se llama Axiomático, que es una antología de relatos, tampoco muy largos, en los que ya te llevas, desde el primer relato, te llevas una idea clara de qué va este hombre. Y realmente son muy buenos y que merece la pena explorar. Si alguien no quiere meterse en novelas más largas, pues puede hacerlo siempre en relatos, que te llevas, en este caso te llevas la misma impresión
del autor y realmente merece la pena. Por aquí siempre apunto, en el caso de películas, la nota que le ponen en IMDb, y aquí en el caso de libros he puesto la nota que le dan en Goodreads, que le dan un 3,89 sobre 5. ¿Qué te parece 3,89 sobre 5? Bueno, al final en Goodreads la mayor parte de los libros acaban teniendo una nota entre el 3,5 y el 4, ¿no? O sea que tampoco es que sea especialmente significativo, pero sí que Greg Egan es un autor al que o lo amas o lo odias. Es un autor que, como has visto, no es fácil de leer. Coincido en la recomendación de empezar por los relatos. Creo que es mejor escritor de relatos que de novelas. Pero tiene fans incondicionales y gente que realmente no puede con él. O sea, no es, como decías, Asimov, no es una lectura normalmente ligera, pero yo creo que recompensa con creces el esfuerzo que hay que hacer. Pues sí, para aquellos que quieren algo un poco más de, digamos, un poco más de chicha en la ciencia ficción, pues ahí lo van a encontrar. Yo he hecho mi propia sinopsis, que siempre intento que sea un poco así curiosa, pero básicamente lo que os vais a encontrar en este libro va a ser que un personaje o una serie de personajes son capaces de controlar los estados, de alguna manera los estados propios de lo que le envuelve, de alguna manera, ¿vale? Los estados propios, para los que tengan algún conocimiento de física cuántica, pues digamos que son como la base para construir luego las realidades, ¿vale? Y las diferentes probabilidades de que aparezcan los diferentes... a ver, por aquí dicen que no veo nada, soy la única. Yo creo que sí, eres la única que no ves nada, creo. Yo creo que el resto no se ha quejado todavía. Pues eso, introduce muchos conceptos de la mecánica cuántica, como superposición, probabilidades, estados propios y todo eso. Si no tienes ningún conocimiento de mecánica cuántica, es difícil de seguir, y si lo tienes, también. Pero al menos te sonarán los conceptos. Y es una novela muy, muy curiosa. Así que os animo a todos a que la busquéis y la leáis. Y ahora vamos a entrar ya en materia, para intentar entender un poquito mejor de qué es esto que estamos hablando y por qué utilizamos cuarentena como motivo para este tema. De hecho, Cuarentena es un título que explica una parte principal de la novela, y que es una de las partes más curiosas, de las ideas más curiosas que creo yo que introduce Greg Egan en la novela. El hecho de estar confinados en el sistema solar. Que lo lea y ya lo descubrirá. Me parece una idea muy, muy interesante. Pero empecemos por el principio. Elías, ¿qué es o cómo podemos definir la computación cuántica? Bueno, yo siempre doy la misma definición, ¿vale? Es una definición que es un poco circular, pero la computación cuántica es la forma de computación, o el paradigma de computación, si quieres llamarlo así, que utiliza las propiedades de la física cuántica, de las partículas subatómicas, para hacer cálculos, ¿vale? Entonces, concretando un poco más, la cuestión es que un ordenador cuántico no es simplemente un ordenador más rápido, o no necesariamente tiene por qué ser un ordenador más rápido, ¿no? Esta es una concepción que a veces se tiene. Se cree que, bueno, como se miniaturiza todo y se hace todo más pequeño, pues entonces por eso va a ir más rápido, como pasa un poco con los procesadores de los ordenadores convencionales. Y lo que sucede realmente en el ordenador cuántico es que se pueden hacer las cosas de diferente manera. Podemos aprovechar las propiedades extrañas de las partículas subatómicas, como la superposición, como la interferencia, como el entrelazamiento, el principio de incertidumbre, para hacer cálculos de una manera diferente, ¿vale? Cálculos que en una máquina clásica, que en un ordenador convencional no podríamos hacer de esa manera, y eso nos ofrece la posibilidad de abordar problemas que con ordenadores clásicos serían imposibles en la práctica de resolver, porque tardaría muchísimo tiempo,
de una manera diferente y poder hacerlo en un tiempo razonable, ¿vale? Entonces, un poco la definición es esa, ¿no? El aprovechar la interferencia, la superposición, el entrelazamiento para hacer computación de una manera diferente. ¿Y qué son estos conceptos? Pues si alguien tiene algún conocimiento de física, pues le puede sonar a estos conceptos de superposición, interferencia y demás. Pero en términos de computación, estos términos, ¿cómo se definen? O sea, sabemos que las estructuras básicas de la computación clásica pues sería el sistema binario, el 0 y el 1, ¿no? Aquí se reemplaza por lo que llamamos los qubits. ¿Qué sería un qubit? Sí, como dices, la base en la computación cuántica es el qubit, a diferencia de la base en la computación clásica, que es el bit. El bit puede tomar dos valores diferentes, ¿vale? El 0 y el 1. El qubit puede tomar un continuo de valores entre el 0 y el 1, bueno, en realidad en más dimensiones, pero podríamos verlo como un valor que está intermedio o puede estar entre el 0 y el 1. Puede ser una combinación de los dos valores a la vez, ¿no? Matemáticamente, lo que pasa es que el 0 es un vector, el 1 es otro vector que forman una base, son ortogonales, y puedes tener una superposición, una combinación lineal de los dos. Entonces, un qubit puede ser todo el rato 0 o 100% 0, 100% 1, pero también puede ser un poquito 0 y un poquito 1, ¿vale? Eso es lo que llamamos la superposición. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes muchos qubits, cada uno de ellos puede estar en esa superposición, en ese estado intermedio entre el 0 y el 1, y la combinación de todos ellos está en todas las posibles combinaciones de ceros y unos. Tenemos un poquito 00000, un poquito 00001, un poquito 00010 y así con todas las posibles combinaciones. Lo que tienes entonces es una capacidad exponencial de manejar información. Si tú tienes 10 bits, pues puedes representar cadenas de longitud 10, pero solo puedes representar una cada vez. O tienes la cadena 0, 1, 0, 0 o lo que sea, o tienes otra distinta, pero no puedes tener las dos a la vez. En computación cuántica, con los qubits, cuando hacemos la superposición, podemos tener un estado que tiene un poquito de 000, un poquito de 001 y así con todas, ¿vale? Entonces, esto es algo que podemos utilizar para acelerar algunos cálculos, aunque no es una cosa directa, ¿vale? Esto tiene que ver un poco con la idea que tenemos en la novela de Greg Egan, En cuarentena, en la que, bueno, no sé si se puede hacer este spoiler, pero si no es que no podemos conectar es igual, sí, con el tema. De cuarentena, aunque explicas el libro entero, no sirve de nada. Eso es verdad, eso es, efectivamente. Es difícil hacer spoilers. Pues en cuarentena, el protagonista o alguno de los protagonistas pueden estar en superposición, ¿vale? Entonces pueden estar en lo que se llama el yo extendido y entonces están en una superposición de distintos estados. Y esto es equivalente, de alguna manera, a lo que se hace en los algoritmos cuánticos. Poner todos los qubits en superposición y, de alguna manera, tener la capacidad potencial, al menos, de explorar todas las posibilidades, ¿vale? Esto es algo que el protagonista de cuarentena acaba aprovechando en su favor, pues para elegir de entre todas esas posibilidades la que a él le interesa. Y lo que intentamos en la computación cuántica es lo mismo. Si entre todas esas posibilidades hay una que tiene la respuesta a nuestro problema, intentar de alguna manera manipular ese estado para poder obtener esa respuesta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso no es tan sencillo como sucede en la novela. En la novela, pues por pura voluntad, el protagonista es capaz de decir, esta es la solución que me interesa, esta es la realidad que yo quiero colapsar. Lo hace y con eso pues consigue entrar en sitios donde hay una vigilancia extrema o conseguir robar no sé qué, o ¿vale? Todo lo que le interesa en determinados momentos a lo largo de la trama. En computación cuántica eso no es tan sencillo. Una vez que tenemos el estado en superposición, tenemos que hacer unas ciertas manipulaciones, cambiar las amplitudes de esos estados, que son, digamos, la proporción que tenemos de cada uno de esos estados, para ir bajando, ir anulando aquellas que no nos interesan e ir haciendo crecer aquellas que sí nos interesan. Eso es algo que se puede conseguir, no en todos los casos, pero sí en algunos interesantes,
utilizando otra propiedad de los sistemas cuánticos, que es la interferencia. A diferencia de lo que sucede con las probabilidades normales, estas amplitudes de los estados cuánticos pueden ser negativas, en realidad pueden ser hasta números complejos. Y el hecho de que sean negativas hace que podamos de alguna manera anular unas con otras y intentar elegir aquellas que nos interesan. No es tan fácil, no se puede hacer en todos los casos, pero precisamente el arte de construir un algoritmo cuántico es conseguir interferir aquellas partes de la función de onda. Al final lo que tienes es una función de onda, en este caso discreta, pero una función de onda. Todas aquellas partes de la función de onda que no tienen la solución al problema que tú estás buscando, para de esa manera hacer crecer la probabilidad de las otras partes. A mí me parece magia. Es magia. Realmente es magia. Sí. Citando a Clark, esto me parece magia. Pero como luego comentaremos, esto se está implementando y se están haciendo experimentos y se hace. No es que lo digas tú y cómo se puede hacer, no, ya se están haciendo estas cosas. Luego hablaremos de eso. Pero así, a nivel, digamos, fundamental o a nivel de principios, ¿qué es lo que qué tareas, qué tipo de cálculos, qué tipo de procesos puede hacer una computadora cuántica que no puede hacer una clásica, o viceversa? ¿Qué cosas están restringidas al ámbito clásico, si hay alguna, que no puedan llevarse a cabo por una computadora cuántica, un computador cuántico? Bueno, estrictamente hablando, un computador clásico y un computador cuántico son equivalentes, en el sentido de que todo lo que puedas calcular con un ordenador clásico lo puedes calcular con uno cuántico, y todo lo que puedas calcular con uno cuántico lo puedes hacer con uno clásico. De hecho, tenemos simuladores de ordenadores cuánticos en ordenadores clásicos, ¿vale? Y la mayor parte del tiempo trabajamos así, porque hay pocos ordenadores cuánticos, tienen errores, es difícil acceder a ellos, y al final, cuando quieres probar algo, pues lo primero que haces es probarlo en un simulador, ¿vale? Entonces, la ventaja real de los ordenadores cuánticos no es en que yo ahora pueda calcular algo que antes no podía calcular, sino que en algunos casos lo puedo hacer más rápido, ¿vale? Entonces, el tipo de tareas en las que los ordenadores cuánticos sobrepasan, o creemos que sobrepasan, a los ordenadores clásicos, porque matemáticamente no está demostrado, es muy probable y creemos firmemente que es así, que no se pueden resolver esas tareas de manera rápida en los ordenadores clásicos, pero no lo sabemos, no tenemos una demostración de ello. Este tipo de tareas incluyen, por ejemplo, la factorización de números, ¿vale? Este es como el algoritmo más famoso, la aplicación más famosa de la computación cuántica, ¿no? El factorizar un número y romper, por tanto, la seguridad de sistemas criptográficos como el RSA o como los sistemas elípticos, ¿no? Que se usan pues en casi todas las aplicaciones criptográficas, y fue uno de los primeros algoritmos cuánticos que se descubrieron. Peter Shor, allá por 1995 más o menos, o sea, hace ya 25 años, pues descubrió esta manera de interactuar con esas amplitudes, hacer esas interferencias, con una cosa que se llama la transformada cuántica de Fourier, y conseguir factorizar números, ¿vale? Entonces esa es como la super aplicación que, como decías, le da un poco miedo a los bancos y a los gobiernos y a la gente que tiene dinero en Bitcoin y estas cosas, pero luego hay una serie de aplicaciones que son como más prácticas en principio, ¿no? Porque, bueno, factorizar números más allá de romper estos sistemas tampoco parece una cosa en principio muy interesante. Pero la idea fundamental, o una de las aplicaciones en las que queremos aplicar los ordenadores cuánticos a corto plazo, es en la simulación de sistemas que por su propia naturaleza son cuánticos, ¿no? Sistemas químicos, sistemas físicos, donde hay interacción entre partículas subatómicas. Y por la misma propiedad que decía antes de esa superposición y de ese crecimiento exponencial de los parámetros que necesitas para describir el sistema, con un ordenador clásico es muy difícil estudiar sus propiedades. Pero de alguna manera, con el ordenador cuántico puedes simular
esos comportamientos, porque el propio ordenador cuántico de forma natural utiliza esas amplitudes y utiliza esos estados, ¿no? Esto es algo que Feynman ya anticipó o de alguna manera apuntó la posibilidad de hacer allá por los años 80, ¿no? Diciendo que, bueno, que la naturaleza es cuántica y si quieres simularla, no puedes hacerlo con un ordenador clásico, tienes que hacerlo con un ordenador cuántico, ¿vale? Entonces, esa es otra aplicación importante. Y luego también está un campo que está creciendo mucho últimamente, que como decíamos al principio es uno de los que yo estoy investigando, en los que estoy trabajando, que es el Quantum Machine Learning, ¿no? El aplicar las técnicas de computación cuántica a algoritmos de inteligencia artificial, en particular de aprendizaje automático, de Machine Learning, tema que ya has tratado además aquí en el canal varias veces, para de alguna manera pues utilizar la potencia, la velocidad de los ordenadores cuánticos en algunas tareas. Hay algoritmos, por ejemplo, para resolver bajo ciertas condiciones sistemas de ecuaciones lineales más rápido que con un ordenador clásico, y utilizando esos algoritmos acelerar tareas de aprendizaje, ¿vale? Y también a la vez intentar explotar la capacidad de tener en el ordenador cuántico todas esas posibilidades para representar la información de otra manera, para aprender los patrones que hay en esa información de otra manera y en general para definir nuevos algoritmos de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, basados en esas propiedades que no puedes tener en un ordenador clásico. Y evidentemente, como todos sabemos, la computación cuántica está, digamos, en una fase de desarrollo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo empezó a desarrollarse la computación cuántica? ¿Era, yo qué sé, o sea, formalmente 20 años o...? Sí, un poquito más quizá. Pero desde los inicios, hace por 30 o 40 años, uh-huh, hasta lo que prometemos que serán, lo que los físicos prometemos que serán las computadoras cuánticas, ¿dónde estamos actualmente? ¿Cuál es el estado actual? Ahora estamos en lo que a veces llamamos la era NISQ. Este es un término que está acuñado por John Preskill, que es uno de los teóricos más importantes de la computación cuántica a nivel mundial. Es también el inventor del término supremacía cuántica, del cual creo que seguramente después. Uh-huh. Y el NISQ viene de Noisy Intermediate Scale Quantum Computers, que quiere decir ordenadores cuánticos de tamaño intermedio, de escala intermedia y ruidosos, ¿vale? Con ruido. El problema de los ordenadores cuánticos o de esta representación de la información en forma de qubits, como os podéis imaginar, es que, claro, yo entre el 0 y el 1 tengo una separación, ¿no? Es lo que llamamos un sistema discreto. Los que hayan estudiado informática, pues les sonará aquello de las matemáticas discretas, ¿no? Es una de las asignaturas que yo imparto en la Universidad de Oviedo y tiene que ver con esos sistemas que tienen elementos completamente separados, completamente diferenciados. Entre el 0 y el 1 no hay nada. En un sistema cuántico, entre el 0 y el 1 hay infinitas posibilidades. ¿Qué pasa? Que entonces el sistema puede variar ligeramente y puede cambiar su estado, ¿vale? Y entonces tienes ruido, ya no tienes exactamente el estado que tú creías que tenías, sino que tienes algo un poco diferente, ¿vale? También la interacción de los sistemas cuánticos con el exterior hace que se pierdan muchas propiedades. Normalmente cuando nosotros trabajamos con un ordenador cuántico, trabajamos suponiendo que tenemos lo que se llama un estado puro, un estado que está completamente aislado del exterior y tiene todas esas maravillosas propiedades de entrelazamiento, superposición y todas estas cosas. Pero en realidad, físicamente, no tenemos eso, sino que tenemos algo que está interactuando con el exterior y al poco tiempo se pierde lo que se llama la coherencia y entonces, bueno, pues tenemos una serie de impedimentos que generalmente llamamos ruido o errores, que hacen que con los ordenadores cuánticos actuales, pues muchos de estos algoritmos de los que hablamos no se puedan implementar directamente, ¿vale? Entonces, esa sería la primera parte, el noisy. Y el intermediate scale
tiene que ver con el tamaño que tenemos ahora mismo en los ordenadores cuánticos. Pues estamos manejando, bueno, la supremacía cuántica que anunció Google, además precisamente la semana pasada se cumplió un año, se consiguió con 53 qubits, ¿vale? 53 qubits, claro, ya nos da la posibilidad de trabajar con 2 a la 53 amplitudes o estados distintos a la vez, eso es una barbaridad. Pero los algoritmos de los que estábamos hablando, por ejemplo, el algoritmo de Shor, seguramente necesitarían, pues para romper una clave de RSA de unos 2000 bits, que es algo que yo creo que se maneja ahora normalmente, necesitarían del orden de 6000 qubits perfectos, sin ruido, ¿vale? Entonces ahí hay otro tema que es cómo simulo yo un qubit perfecto, un qubit, lo que llamamos un qubit lógico, con qubits que tienen ruido, con qubits físicos. Y bueno, hay distintas formas, con lo que se llaman códigos cuánticos correctores de errores, pero entonces necesitaríamos para cada uno de esos qubits lógicos, pues decenas, cientos, incluso miles de qubits. Estamos hablando de que para superar esta etapa del NISQ y llegar a poder ejecutar esos ordenadores, esos algoritmos en ordenadores cuánticos ya del futuro, necesitaríamos a lo mejor millones de qubits, ¿no? La tecnología tiene que avanzar mucho. Hace poco IBM anunció a bombo y platillo, bueno, pues que en 5 años quieren tener ordenadores de 1000 qubits y no sé cuánto. Bueno, hay muchas dificultades técnicas. Lo que pasa es que con los ordenadores actuales, con los que tenemos, imaginemos que bueno, la tecnología siga avanzando más o menos al ritmo al que lo ha ido haciendo en los últimos años, pues podemos tener 100, 200 qubits dentro de poco. Es posible que algunos de los algoritmos pues, de simulación cuántica, por ejemplo, o de aprendizaje automático, que son un poco más resistentes al ruido y tienen propiedades que nos hacen pensar pues que a lo mejor no necesitas tener qubits perfectos, sino con que sean medianamente buenos ya te va a funcionar, podrían ofrecer ya ventajas prácticas, ¿vale? Esto es difícil, no sabemos cuándo va a suceder, pero el hecho es que los gobiernos, las empresas están invirtiendo muchísimo dinero porque el potencial es grande y también es un poco una profecía autocumplida, ¿no? Esto parece que es muy interesante, entonces invierto dinero, hace que se acelere el desarrollo y entonces cada vez es más interesante, invierto más y tal, ¿no? Pero bueno, de momento estamos en esa era. A día de hoy, salvo la supremacía cuántica de la que hablaremos luego, no hay nada que puedas hacer, nada práctico que puedas hacer en un ordenador cuántico que no puedas hacer en un ordenador clásico mejor y más rápido. Eso es así. O sea, yo vivo de ello, trabajo en ello, pero es la realidad. Es la realidad. Todos estamos empujando el carro para que esto cambie y para que la cosa avance y dentro de poco podamos realmente aplicar los ordenadores cuánticos a problemas prácticos, pero nos falta un poco. Nos falta todavía. ¿Y sabes, o hay alguna estimación de a qué ritmo en el tiempo se va aumentando el número de qubits para tener una idea de qué tipo de crecimiento es actualmente, si es un crecimiento lineal, un crecimiento exponencial, un crecimiento... Bueno, ahí hay, yo creo, todavía relativamente pocos datos, ¿vale? Porque hace 15, 20 años teníamos ordenadores de 1, 2, 4 qubits, una cosa así. Ahora tenemos ordenadores de 50, pero también depende un poco de las tecnologías. Yo lo que sospecho es que hay mucho trabajo. Yo no trabajo en la parte física de los ordenadores cuánticos, yo trabajo en la parte de los algoritmos, pero hay mucha gente trabajando en cómo implementar esos qubits, cómo hacer que esto escale. Y yo sospecho que de entre todas las tecnologías que se están explorando, que hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, Google y IBM usan tecnología superconductora, pero hay otras compañías y otros grupos de investigación que están trabajando con iones atrapados, otros que están trabajando con vacancies, no sé cómo se dice, vacancias en diamantes. Hay también Microsoft, por ejemplo, está trabajando en lo que se llaman qubits topológicos. Bueno, hay muchas tecnologías diferentes. Con que una de estas fructifique y explote,
el crecimiento puede ser muy grande. Y por otro lado, se está hablando, por ejemplo, a nivel de la tecnología de superconducción, que es la más avanzada ahora mismo, con la que se ha conseguido la supremacía cuántica, ya se empieza a hablar un poco de la ley de Moore cuántica, ¿no? Y ahí hay, pues, un poco intentar ajustar y arrimar el ascua a la sardina, ¿no? De ajustar las curvas para que aquello sea exponencial. Bueno, habrá que ver un poco. Yo creo que es pronto, pero yo creo que lo que sí puede pasar a relativamente corto plazo, hay noticias todas las semanas de nuevo avance en la construcción de qubits, tienen más tiempo de coherencia o escalan mejor o son más resistentes al ruido o llámalo X, que de verdad una de estas tecnologías en un cierto momento explote y entonces el crecimiento puede ser muy grande. Eso es interesante porque al menos los que no trabajamos en el campo de la computación cuántica pensamos quizá que la computación cuántica o la investigación en computación cuántica se dirige en una única dirección, una única tecnología, digamos que es hay una única vía para conseguirlo, ¿no? Y por lo que explicas, no, por lo que explicas hay diferentes maneras de implementar lo mismo y como dices, ¿no? O sea, el progreso seguramente es no lineal y una avanza muy rápido, la otra se estanca pero luego pega un pelotazo, ¿no? Y en algún momento el desarrollo en paralelo de ellas también se alimenta de alguna manera y hace vernos, bueno, esto pasa en muchos campos, que cuando no lo conoces pues te piensas que hay una única línea de investigación en eso, ¿no? Y hay varias tecnologías que bueno, que podrían, como decías, ¿no? Fructiferar. Y estas diferentes tecnologías, así muy brevemente, las diferentes tecnologías tendrían aplicaciones diferentes o en realidad la aplicación es siempre la misma, grosso modo. No, la aplicación es siempre la misma. Vamos, en el momento en el que estamos hablando de construir qubits, ¿vale? Luego hay otro tipo de ordenadores, por ejemplo, de variable continua. Yo no trabajo mucho con ellos y conozco relativamente poco de cómo funcionan. Tienen principios parecidos, ¿vale? También se trabaja con representación de la información pues, en estados cuánticos y demás, pero restringiéndonos a lo que es la tecnología de lo que llamamos ordenadores basados en puertas o en circuitos cuánticos, la idea es tener una implementación física de un qubit y de las operaciones que necesitamos hacer sobre esos qubits, ¿vale? En realidad, decía antes que un qubit es una especie de vector. Cuando yo tengo muchos qubits, pues tengo un vector en un espacio que se llama el espacio de Hilbert, que es enorme, tiene una dimensión muy grande, pero es un espacio vectorial. Entonces, el estado del ordenador cuántico es un vector y yo lo que hago cuando hago una operación es multiplicarlo por una matriz, ¿vale? Cambiar ese vector por una matriz que conserva ciertas propiedades, conserva son propiedades, vamos, son transformaciones que llamamos unitarias, que son las transformaciones que permite la física cuántica, y en realidad lo que nosotros queremos en un ordenador cuántico es la posibilidad de implementar esos qubits, por lo tanto trabajar con esos vectores y poder hacer esas transformaciones sobre ellos. Lo que se busca con estas tecnologías, sea trampas de iones, sea superconducción, sea bits topológicos o sea lo que sea, es tener el qubit como base de información y la transformación, lo que llamamos las puertas, que son las transformaciones unitarias. Ok, o sea, todas las tecnologías al final convergen en lo mismo, en construir los qubits. Has mencionado la supremacía cuántica, que hace un año Google anunció, no sé si es una declaración, un anuncio, que había conseguido la supremacía cuántica. Yo estuve leyendo un poco y no me quedó claro si sí o si no había conseguido la supremacía cuántica, pero más básico que eso, tampoco me quedó claro exactamente qué es la supremacía cuántica, porque bueno, el término supremacía también está bastante de moda. Uno se piensa que la supremacía cuántica pues es el momento en el que las computadoras cuánticas aplastan el resto, ¿vale? Es como que dominan el cotarro. Pero al leer la noticia uno se queda un poco así porque uno esperaría que se llegase a ese momento cuando
tuviésemos una computadora cuántica definitiva y quizá con aplicaciones reales, no algo experimental. Así que a mí me quedó mucho la duda realmente a qué se refería Google o qué se entiende específicamente con supremacía cuántica y cuándo se consigue, si es que se ha conseguido, no se ha conseguido, por qué unos dudan, porque Google dice que sí, otros dicen que no. ¿Qué pasa? No, parece que no es un término que esté súper bien definido. No está bien definido, no. Como decía antes, es un término, un concepto que acuñó también John Preskill y que viene a ser, de alguna manera, ese momento en el que un ordenador cuántico es capaz de realizar una tarea en un tiempo razonable que a un ordenador clásico le llevaría muchísimo más tiempo, ¿vale? Entonces, claro, ahí hay bastantes indefiniciones o bastantes ambigüedades, ¿no? ¿Qué es un tiempo razonable? ¿Qué es que a un ordenador clásico le llevaría mucho más tiempo? Y ahí está un poco la discusión, ¿no? Pero lo que sí que hay que entender es que, tal cual como está definida, y así en eso sí que no hay duda, todo el mundo lo interpreta así, la tarea que tiene que hacer el ordenador cuántico no tiene por qué ser una tarea útil, ¿vale? De hecho, lo que han hecho los científicos de Google con esta supremacía cuántica es simular un ordenador cuántico o ejecutar un circuito cuántico, que es, digamos, el programa del ordenador cuántico. ¿Qué tipo de circuito cuántico? Pues un circuito aleatorio. ¿Qué pasa? Que para un ordenador clásico eso es difícil, o creemos que es difícil. No podemos demostrarlo matemáticamente aún, pero hay muchas evidencias desde el punto de vista de la teoría de la complejidad computacional y también desde el punto de vista de que toda la investigación que se ha hecho ha sido incapaz de encontrar un algoritmo eficiente en el ordenador clásico para hacer eso. Entonces creemos que coger un circuito cuántico, un programa de un ordenador cuántico y ejecutarlo en un ordenador clásico, eso es, en principio, salvo para casos especiales, muy difícil. Al ordenador clásico le llevaría muchísimo tiempo porque de alguna manera tiene que trabajar con ese vector que tiene un número exponencial de componentes y hacer manipulaciones ahí, ¿vale? Entonces eso le llevaría mucho tiempo, mientras que el ordenador cuántico es capaz de hacerlo de forma natural, pues con los n qubits que tenga, ¿no? En vez de con las 2 a la n amplitudes que tendría que manejar. Entonces lo que hicieron en Google es decir, bueno, pues yo tengo esta tecnología, puedo construir mis qubits más o menos así, puedo construir estas puertas, si modifico esta puerta por esta otra, pues tengo un poco más de fidelidad, es decir, tengo menos error. Entonces lo que voy a hacer es adaptar un poco la tarea a ejecutar circuitos cuánticos que se puedan ejecutar en este ordenador cuántico en concreto. ¿Eso vale para algo a nivel práctico? Bueno, podría tener una cierta aplicación en la generación de números aleatorios, ¿vale? Si queréis, luego hablamos un poco de eso, pero como tarea en sí no tiene ninguna importancia más allá de, oye, mira, aquí hay un ordenador que puede hacer algo que un ordenador clásico no puede hacer en mucho menos tiempo. La siguiente cuestión es, ¿cuánto es el tiempo? En el caso del ordenador cuántico está claro, me parece que hablaban de unos 300 segundos, o sí, una cosa así, bueno, entre 3 y 5 minutos, ¿no? Para hacer esa ejecución, que por cierto es una ejecución con ruido y solamente una pequeña parte, me parece que era del orden de, pues yo no sé si era del 1% o menos del 1%, realmente es una ejecución de el circuito cuántico que se intentaba lanzar en ese ordenador, pero bueno, se hace eso en unos 3 minutos y la estimación que se hizo en el artículo en el que se proclamaba la computación cuántica, la supremacía cuántica, es que en un ordenador clásico eso llevaría miles de millones de años, ¿vale? Aquí es donde empieza un poco la controversia, porque IBM, esto lo anunció Google el 23 de octubre de 2019, y IBM es otra compañía que también estaba de alguna manera intentando conseguir esa supremacía cuántica, ¿vale? No con tanto empeño o tanto ahínco como Google, pero estaba un poco en ello.
Entonces, se dieron cuenta de que en los cálculos que había hecho Google para estimar esos miles de millones de años, no habían tenido en cuenta el hecho de que, yo no puedo manejar los 2 a la 53 numeritos que me describen el vector en la memoria de ningún ordenador convencional de los que tenemos ahora, pero lo podría tener en el disco duro, ¿vale? Sería mucho disco duro, mucho disco duro. Habría que poner allí mucho disco duro. Pero lo podría hacer, ¿vale? Entonces, eso hace que la ejecución no sea especialmente rápida, porque tienes que cargar esos numeritos a memoria y hacer las manipulaciones ahí, pero desde luego sería mucho más rápido que lo estimado por Google, porque al no poder tener el vector en memoria ni manipularlo de ninguna manera, habría que hacer otro tipo de simulación, que es, para los físicos, semejante al cálculo de las integrales de camino de Feynman, donde vas haciendo la suma de cada una de las posibilidades que puedes tener, pues habría que ir como cogiendo cada una de esas posibilidades por separado y sumar las pequeñas contribuciones que tiene, ¿vale? Entonces, eso es lo que consideraba Google. La única forma de resolver esto es de esta manera. IBM dijo, no, pero tú puedes tener el vector, lo que pasa es que lo tienes que tener en el disco duro. Y entonces, en lugar de los 10.000 millones de años, decían que tardaría varios días. ¿Eso es supremacía cuántica? Hombre, pues en cierta manera sí, porque de 3 minutos o 5 minutos a 2 o 3 días, pues hay una diferencia. Además, que necesitarías un ordenador enorme, o sea, necesitaría no sé cuánto. Esto, por supuesto, habría que medirlo en campos de fútbol, ¿no? Es la medida estándar. No sé cuántos campos de fútbol necesitarías para ese ordenador, pero sería bastante considerable. Otro tema también sería la energía que necesitarías, ¿vale? Luego sí que habría un aumento, pues, en tiempo, en energía, en tamaño, y además eso escalaría exponencialmente, ¿eh? Si tienes más qubits, por ejemplo, un qubit más, el tiempo se multiplicaría por 2. El espacio se multiplicaría por 2, ¿vale? Entonces, la proyección que hacía IBM es, bueno, lo puedo hacer en unos días, pero si seguías esa curva, veías que si Google conseguía aumentar el ordenador cuántico a tener 10 qubits más, pues entonces tendrías que multiplicar el tiempo por 2 elevado a 10, ¿vale? Si consigue 20 qubits más, pues tienes que multiplicarlo por 2 elevado a 20, que ya es 1.000.000, ¿vale? Entonces, ¿eso es supremacía cuántica? Pues depende a quién le preguntes. Desde luego es un hito. Un hito quizá más de marketing y que pueda ayudar a desarrollar el campo, a que se hable más de él, a que se invierta más en él, puede ser, pero desde luego es un hito. O sea, hay como en este tipo de descubrimientos o anuncios, hay parte de logro real y parte de sensacionalismo, podemos decir, un poco para llamar la atención y ya, para atraer la atención y atraer fondos y animar a la gente a investigar, animar a los gobiernos a investigar. Esto es un debate muy interesante que no es el momento de discutirlo, pero es básicamente hasta qué punto los científicos necesitamos ese sensacionalismo para llamar la atención con títulos un poco rimbombantes o con anuncios que son más de lo que luego es. Dada la situación de la ciencia en el mundo, verse o tener la necesidad de recurrir a esas triquiñuelas, pues es un poco triste, pero más triste es de robar, ¿no? Es triste de pedir, pero más triste es de robar, ¿no? Bueno, yo no sé hasta qué punto es una cuestión buscada o no Espera un segundo. Dice que aquí hay gente que acaba de entrar del canal de Escenio y dice que nos ignoran. No es verdad. Lo que pasa es que no quería interrumpir a Elías. Hola. Hola a todos los que acabáis de entrar. Os invito a quedaros un ratito más. No vamos a tardar mucho más. Estamos hablando de computación cuántica con Elías Comarro, que es un experto en el tema. Y estábamos discutiendo un poco cuál era el estado actual de la computación cuántica y ahora acabamos de hablar de la supremacía cuántica y ahora iba a preguntarle específicamente, nos saltamos al tema que habíamos empezado,
específicamente sobre qué tipo de experimentos, porque yo soy incapaz un poco de imaginarme qué tipo de experimentos se pueden hacer en computación cuántica o cómo son los algoritmos. Yo utilizo mis algoritmos de análisis de datos y me imagino una cosa, pero no sé, no sé cómo imaginarme cómo es un algoritmo cuántico. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Es que hay alguna a nivel de usuario? Hay muchas diferencias, ¿vale? Programar un ordenador cuántico es muy diferente a programar un ordenador clásico. En primer lugar, porque los lenguajes de programación que tenemos ahora están orientados al tipo de tecnología pues, que está más desarrollada, que es la tecnología de los ordenadores basados en circuitos cuánticos, y entonces, para hacernos una idea, es como intentar programar un ordenador de hoy en día especificando las puertas lógicas en cada uno de los bits. Imagínate que tienes pues un ordenador que tiene X bits y tú tienes que ir poniendo aquí un AND, aquí un NOT, aquí un XOR, aquí un NAND, aquí, ¿vale? Hay que ir poniendo eso. Eso es lo que hacemos cuando hacemos un algoritmo cuántico o cuando programamos el ordenador cuántico. Eso es lo que le tenemos que decir al ordenador cuántico que haga. Entonces, los lenguajes de programación están empezando a tener un nivel de abstracción un poco más alto, pero en el fondo tienen que acabar haciendo lo que llamamos la transpilación, que es como una especie de compilación de ese lenguaje de un poco nivel más alto a esas puertas cuánticas, ¿vale? Que además van a depender de la tecnología que tenga tu ordenador, cómo se traducen. No todos los ordenadores soportan las mismas puertas, aunque al final todos los ordenadores son equivalentes en el sentido de que unas puertas pueden simular a otras, ¿vale? No todos los ordenadores tienen la misma arquitectura, la misma conectividad, y todo este tipo de cosas a día de hoy, posiblemente dentro de 5 o 10 años no haya que tenerlas en cuenta, pero hay que tenerlas en cuenta a día de hoy, sobre todo si quieres que tu algoritmo funcione, ¿vale? Mis primeras experiencias programando ordenadores cuánticos fueron yo estoy haciendo... ¿Cómo fue tu primera vez, Elías? ¿Cómo fue tu primera? Pues la primera vez siempre duele, eso ya lo sabes, ¿no? Y yo la verdad... muchas veces, sobre todo al principio, intentando programar el ordenador cuántico, me daban ganas de coger el ordenador que yo tenía delante, ¿no? Porque tú te conectas. Yo no tengo un ordenador cuántico en mi despacho ni en mi laboratorio. Me conecto a los ordenadores cuánticos de IBM principalmente y mando mis programas a una cola de trabajos y allí se ejecutan. Pues las primeras veces, al ver los resultados, ¿no? Tú mandas el trabajo y tienes que esperar un tiempo, dependiendo de cuánta gente haya mandado sus propios circuitos, y era recibir los resultados y darme ganas de coger mi ordenador y tirarlo por la ventana, ¿vale? Porque no puedes directamente coger el circuito tal cual tú lo has diseñado, que sobre el papel funciona maravilloso, en tu simulador funciona de lujo y te da el 100% de acierto, ¿vale? Porque esta es otra cosa que quizá no he mencionado explícitamente, pero los algoritmos cuánticos son algoritmos probabilistas. No siempre te dan el mismo resultado, ¿vale? Al hacer las mediciones, el sistema colapsa y puede colapsar en un estado o en otro, ¿no? Entonces, bueno, tú diseñas tu algoritmo para que tenga lo que llamamos una alta probabilidad de encontrar la solución. Bueno, pues lo pruebas en tu simulador, funciona maravilloso, lo mandas al ordenador cuántico y lo que te sale no se parece en nada a lo que te salía en el simulador. Por supuesto. Entonces tienes... es como AliExpress. Lo que pides y lo que te llega. Se podría hacer un meme con la distribución de probabilidad que yo tenía en mi simulador para uno de mis primeros algoritmos cuánticos, que tenía 2 picos preciosos en los valores que a mí me tenían que salir, y lo que me llegó... lo que me llegó por AliExpress, que era una distribución uniforme sobre todos los posibles valores, ni picos ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, me tuve que ver qué era lo que pasaba, refinar, no el algoritmo, porque el algoritmo estaba bien, sino la implementación en puertas en el ordenador concreto, con la conectividad concreta que yo tenía, y conseguir que, bueno, al final me salieran los picos, no con el 50% de probabilidad cada uno, pero subir aquello para que realmente hubiera una verdadera posibilidad de encontrar la solución, ¿no? Entonces, bueno, programar ordenadores cuánticos a día de hoy es
un poco un arte, tienes que saber la teoría, tienes que saber qué es lo que estás haciendo, pero también tienes que saber un poco con qué estás trabajando. Eso es impensable a día de hoy con un ordenador clásico. Tú coges Python o coges C++ o coges el lenguaje de programación que te guste y no piensas si la memoria RAM o el procesador con el que estás trabajando tiene estos registros o tiene esta conectividad o la otra, a no ser que tengas necesidades muy específicas, ¿no? y necesites pues mucha velocidad o traducir en instrucciones específicas, pero la mayor parte de la programación, el 99%, se hace a alto nivel y te da igual lo que haya por debajo. A día de hoy, con los ordenadores cuánticos, eso no se puede hacer. De hecho, en la supremacía cuántica, gran parte del trabajo de Google y gran parte del interés también para el avance de la computación cuántica en general es el conseguir ajustar esos algoritmos o esos circuitos, calibrar sus sistemas para conseguir ir poco a poco ganando en fidelidad en la aplicación de las puertas, ganar en mitigación del ruido, ganar en definitiva en probabilidad final de encontrar el resultado que a ti te interesa. Aquí me da la sensación de que cuando uno oye, si tú le explicas a alguien, yo trabajo con algoritmos cuánticos, pues uno se imagina ahí luces de colores, gatos vivos, muertos, pim, pam, pum, pum. Y luego el trabajo del día a día es bastante picar piedra por lo que estás comentando, en refinar, es seguramente de algo. No sé, porque no trabajo en ese tema, pero pierdes un poco de vista el mundo cuántico y te centras en, yo qué sé, en esas tareas específicas de refinamiento o siempre tienes que tener en cuenta los aspectos cuánticos. Parece que es una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero las tareas siempre involucran a la mecánica cuántica o la mayoría de tareas no tienen nada que ver. Bueno, debo decir que lo de las luces y los gatos vivos y muertos, eso por supuesto, ¿vale? Eso todos los días es lo que hacemos todo el rato, ¿vale? Después de un poco de cristal al llegar a la oficina, tú ves gatos por todas partes. Exactamente. Y bueno, con respecto a la pregunta, depende, ¿no? Es que hay gente que trabaja, la computación cuántica es muy amplia, hay gente que trabaja más en unos temas, gente que trabaja más en otros. ¿Hasta qué punto tienes que tener en cuenta la física cuántica que hay por debajo? Bueno, más que la física cuántica, que yo no la tengo casi en cuenta, sobre todo porque yo no soy físico y hay muchos temas que se me escapan, sí que tienes que tener en cuenta el tipo de formalismo matemático con el que estás trabajando. Esos vectores de estado, esas transformaciones, porque muchas veces las cosas que puedes hacer y no puedes hacer vienen determinadas por las propias reglas de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa. Yo creo que no hay ningún algoritmo que se utilice hoy en día, que uno pueda escribir por ahí, que encuentre en un libro de texto, más allá quizá del hola mundo, que no haga una copia de una variable en otra, ¿vale? Pues hagas lo que hagas, la media de un vector o el cálculo más complicado de la integral no sé cuánto, oye, pues al final tú copias una variable en otra o inicializas una variable a cero o haces algo de eso. Eso en computación cuántica no se puede hacer, ¿vale? Eso no es una transformación unitaria. Hay un teorema que tú conocerás muy bien, que es el teorema de no clonación. Si tú tienes un estado cuántico del que desconoces realmente cuáles son sus amplitudes, cuál es su función de onda, no hay ninguna operación física que te permita duplicarlo perfectamente en una copia independiente con las mismas exactamente amplitudes. Es decir, no puedes copiar variables, ¿vale? Pues eso es algo que tienes que tener en cuenta, porque es difícil cambiar el chip de, bueno, pues pienso en el modo habitual de diseñar un algoritmo, tengo mis estructuras de datos, tengo mis variables, copio la información para aquí, itero, ¿vale? Una pregunta que a mí me hacen muchas veces, sobre todo alumnos que empiezan a interesarse en el tema, quieren hacer
un trabajo fin de grado, fin de máster o empezar a meterse un poco en el mundo de la computación es, bueno, ¿y cómo hago un bucle? No hay bucles. En la computación cuántica no hay bucles. Tú tienes un circuito y el circuito va siempre hacia adelante, no puede ir hacia atrás y repetir. Tú puedes metaprogramar tu circuito para que haya ciertas repeticiones que tú controlas desde tu programa, pero ese programa que crea distintas repeticiones al final va a generar un circuito concreto que sabes que se va a ejecutar de una sola vez y siempre hacia adelante, ¿vale? Entonces, hay muchos cambios que hacen que tengas que estar pensando en el sustrato cuántico o al menos en la representación de los datos que estás manejando. En el futuro quizá esto no sea posible y de hecho hay muchos lenguajes de programación o entornos de programación cuántica que intentan abstraer, ¿no? Y te dan pues módulos, te dan funciones que tú puedes llamar como si fueran una caja negra, tú le metes datos por un lado, él hace sus cosas y te devuelve los datos por el otro. Y a ese nivel puedes empezar a trabajar un poco más como trabajas en la computación clásica. El problema de eso es que si trabajas de esa forma, la parte cuántica se reduce a lo que tienes dentro de la caja. Y si quieres conectar cajas, tienes que pasar por un interface clásico que mide los estados y hace que se pierda la potencia cuántica, ¿vale? Entonces, si realmente quieres construir algo nuevo, muchas veces tienes que saber qué es lo que está pasando dentro de la caja negra para poder aprovechar realmente la potencia de la computación cuántica, lo que está sucediendo ahí dentro, no simplemente lo que me sale por el otro lado, que normalmente va a ser un estado clásico ya colapsado, sin esa superposición, sin ese entrelazamiento. O sea, hay gente que, bueno, en mi caso hay gente que, en mi caso por ejemplo, hay veces que pienso en catalán, hay veces que pienso en castellano, pero tú piensas en cuántico. Bueno, lo intento. La verdad es que es difícil. Realmente desarrollar un nuevo algoritmo cuántico es difícil. Vas cogiendo intuición con el tiempo. Nosotros, por ejemplo, en mi grupo hemos trabajado muchísimo con un algoritmo que no he mencionado, pero también es muy interesante, que es el algoritmo de Grover, que sirve para reducir el número de consultas que tienes que hacer, por ejemplo, en una lista para encontrar un elemento que a ti te interesa. Y realmente hay veces que volviendo a pensar sobre los algoritmos que hemos desarrollado o intentando modificarlos de alguna manera, descubro cosas nuevas sobre el funcionamiento. Es un funcionamiento muy, muy poco intuitivo. Y realmente desarrollar un algoritmo cuántico completamente nuevo, como pudo haber hecho Shor en su momento, como hizo Grover en su momento, como han hecho otras personas, es muy, muy complicado. Y de hecho, los algoritmos cuánticos que conocemos a día de hoy se pueden contar casi con los dedos no de una mano, pero quizás sí de las dos. También porque al final tienes que competir con el ordenador clásico. Hacer un algoritmo cuántico que hace lo mismo que hace el ordenador clásico y no tiene una ganancia en tiempo o una ganancia de otro estilo, pues realmente no merece la pena. ¿Por qué? Porque los ordenadores cuánticos son caros, son ruidosos, son pequeños. ¿Para qué vas a hacer algo en el ordenador cuántico que puedes hacer en el ordenador clásico? Al final tu objetivo principal es superar a lo que ya tienes, porque si no... Claro, claro. Entonces, bueno, pues son muchos años de ventaja que le lleva la computación clásica, la algoritmia clásica, a la algoritmia cuántica, pero a la vez es muy difícil pensar en esos términos. No, ya me imagino, es complicado. O sea, cuando estudias mecánica cuántica en la carrera de física, ya cuesta cambiar el chip, quizá nunca mejor dicho. Ya trabajar en esos niveles necesitas realmente un cambio de paradigma en tu cerebro para poder enfrentarte a esos problemas. Ya para acabar, porque ya se nos acaba el tiempo cuántico, puede ser, ¿vale? ¿Existe el tiempo cuántico? Eso lo dejamos para otro momento. La gran pregunta, y esto es como la fusión nuclear. ¿Cuándo voy a tener yo
un ordenador cuántico en mi mesa? Bueno, esas preguntas son muy, muy difíciles de contestar, ¿no? Ya lo sé que no tienes una respuesta, pero aventúrate y dame tu predicción equivocada. A ver, me voy a equivocar. Como amante de la ciencia ficción, sabes de qué va esto de hacer predicciones. Bueno, yo sé que hay, al menos entre el público estaba antes un escritor de ciencia ficción que ha escrito una historia del siglo XXI con ordenadores cuánticos, ¿vale? Igual él nos podía dar una estimación mejor. En el siglo XXI, optimista. Sí. Optimista. Pero, no sé, yo creo que me voy a equivocar como se equivocó Watson, el presidente de IBM, cuando dijo que en el mundo solo había espacio o mercado para 5 ordenadores. Pero yo creo que por lo menos a medio corto plazo, de aquí a unos 20, 30 años como poco, los ordenadores que vamos a tener no van a ser ordenadores personales, ni muchísimo menos. Van a ser ordenadores cuánticos que estén en grandes centros de computación, conviviendo con superordenadores clásicos y en los que se ejecutarán ciertas tareas que para el ordenador clásico son difíciles, pero para el ordenador cuántico son relativamente más fáciles, ¿vale? O sea, será una especie de acelerador cuántico que trabajará en coordinación con ordenadores clásicos. De hecho, muchos de los algoritmos cuánticos con los que trabajamos ahora son lo que llamamos algoritmos híbridos. Tienen una parte que se hace en el ordenador clásico porque esa parte es especialmente eficiente con la tecnología clásica que tenemos, y una parte que se hace en el ordenador cuántico. Entonces yo ese es el futuro que veo, por lo menos a corto plazo. Ojalá me equivoque, pero... Ojalá te equivoques. Pero no creo que tengamos un ordenador cuántico de bolsillo, un móvil cuántico en breve, ni muchísimo menos. Sí, no, sin duda. Esta es la típica pregunta que se tiene que hacer de predicción, y como estamos en un ambiente también de ciencia ficción, esto está a la orden del día, hacer predicciones y equivocarte de mucho. A mí con esto de las predicciones me hace gracia la gente que alaba tanto a gente como Asimov o tal, que hicieron predicciones acertadas. Y a mí me hace gracia porque es que en realidad, si conoces un poco bien la ciencia ficción, te das cuenta de que hay autores, en particular Asimov, que han escrito tanto sobre tantas cosas que algunas aciertan, pero no voy a negar que tengan cierta intuición, eso está claro, y con el conocimiento que tienes, pues puedes hacer predicciones más o menos acertadas. Pero si en tu vida, esto es como Nostradamus, si haces 1000 predicciones, pues te equivocarás en la gran mayoría, pero en la que aciertes, pues te recordarán por esa gran predicción. Hombre, también hay que pensar que, por ejemplo, Asimov, sus grandes ordenadores multivac y demás, ocupaban habitaciones enteras. Y eran ordenadores del futuro, ¿no? Con grandes capacidades, con lo cual, bueno, pues yo no creo que la ciencia ficción trate de predecir el futuro, sino que de alguna manera trata de explicar el presente, ¿no? Incluso hay gente que dice que trata de predecir el presente. Pero no creo que lo importante sea la predicción, sino lo que nos dice sobre la propia naturaleza del ser humano, en relación con la tecnología y en general con los cambios en la sociedad, ¿no? Porque ahí ya podríamos hablar de la ciencia ficción dura, de la ciencia ficción blanda. No tiene por qué ser un desarrollo tecnológico o científico como sí, sino un cambio en la sociedad, y yo creo que la ciencia ficción es ese género de la literatura que se preocupa especialmente por el responder al qué pasaría si, ¿no? Y entonces el sí que va... Lo que va detrás del sí no es lo importante, sino la respuesta a esa pregunta, ¿no? El cómo nos afectaría, porque eso revela algo nuevo, o puede hacernos explorar un poco más cuáles son nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser humano, ¿no? Sí, no, totalmente. Sí que es verdad
que es muy bonito cuando predicen cosas correctas, pero es eso, ¿no? Quizá el propósito principal de la ciencia ficción no es predecir, sino especular con las posibilidades. Y es eso lo que hace, al menos a mi parecer, la ciencia ficción algo especial. Esa capacidad de llevarte a mundos que yo llamo a mundos plausibles, posibles, te mete en ellos y te dice, bueno, y aquí a ver qué pasa si consideramos este entorno. Cuando digo plausible significa pues eso, que no es como la fantasía, que sabes que es un entorno que aunque tenga sus reglas de juego y funcionen bien en ese entorno, sabes que nunca te vas a encontrar en una situación con dragones probablemente, ¿no? Pero la ciencia ficción sí que te plantea situaciones que son plausibles, que oye, ¿por qué no? Y en caso de que sea así, ¿qué pasa? Y ese carácter a mí es lo que me encandila. Y pues vamos a ir acabando. Y ha estado muy bien porque hemos acabado con la computación cuántica hablando de ciencia ficción. Y como sé que, bueno, sé, todo el mundo es bien conocido que eres un experto en ciencia ficción, en cada episodio siempre acabamos con una serie de referencias bibliográficas de otras obras, aparte de la que hemos discutido, que quizás puedan ser interesantes para los que nos estén viendo o escuchando. Yo, evidentemente, aparte de recomendar Cuarentena de Greg Egan, os recomiendo un libro que a mí me gustó mucho y que le tengo mucho cariño, me lo regaló mi tía, que es El universo cuántico de Brian Cox y Jeff Forshaw, donde explica los fundamentos de la mecánica cuántica, pero con un nivel un poquito interesante, en el sentido de que es divulgación, pero bien. A mí ¿lo has leído tú, Elías, este? No lo A mí me gustó, en particular, le tengo mucho cariño a este libro. ¿Qué nos recomiendas tú, Elías? ¿Ficción, no ficción, de texto, lo que sea? Bueno, yo tenía recomendaciones de no ficción, pero como me has alabado tanto en mis conocimientos de ciencia ficción, voy a tener que hacer también una recomendación de ficción, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos con Greg Egan, no trata directamente sobre computación cuántica, pero sí sobre computación, y para mí es la mejor novela de Greg Egan. Ya hemos hablado de los relatos, pero como novela yo me quedo con Ciudad Permutación, ¿vale? Que tiene que ver además con otros temas que has tratado en el canal con otros invitados ilustres, como si el universo es una simulación o no. Y la verdad es que a mí me parece fascinante, Ciudad Permutación de Greg Egan. Y luego, como no ficción, pues quiero recomendar un libro que yo no sé si has leído, pero seguramente conoces, que se llama La estructura de la realidad de David Deutsch. Es un libro con el que es difícil estar de acuerdo en todas sus tesis, pero que me parece una lectura fascinante. De hecho, David Deutsch es uno de los padres de la computación cuántica, fue el que definió el modelo de las máquinas de Turing cuánticas y el que desarrolló algunos de los primeros algoritmos cuánticos que llevan su nombre, el algoritmo de Deutsch, el algoritmo de Deutsch-Jozsa, es un gurú de la computación cuántica. Y en este libro utiliza la teoría de la física cuántica, empezando con el experimento de la doble rendija, como no podía ser de otra manera, la teoría de la evolución de Darwin, la teoría de la computabilidad, que es otra de mis fascinaciones, yo hice mi tesis en ese tema, de Turing, de Church, de Gödel y demás, las unifica todas y da una visión, ¿cómo decir?, metafísico-cosmológica del universo como un ordenador cuántico en el que puede haber viajes en el tiempo y, bueno, es realmente un viaje alucinante, ¿vale? Es difícil estar de acuerdo con esas ideas, pero es un libro de ensayo científico que se lee casi como ciencia ficción. Entonces, y tiene mucha relación con la computación cuántica. Entonces, esa es mi recomendación. Pues yo me la voy a apuntar. No sé vosotros los que estáis en el chat, pero yo esta me la apunto. De hecho, Elías, cada
cada pocos días me envía unas cuantas recomendaciones y yo las voy archivando y por Dios, no sé cuántas vidas, cuántos universos paralelos necesito para leer tantos libros. Así que, bueno, pues ahí tenéis las recomendaciones bibliográficas. Por aquí preguntan cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba el libro? ¿Puedes repetir? La estructura de la realidad. En inglés es The Fabric of Reality, pero en español se ha traducido como la estructura de la realidad. La estructura de la realidad de David Deutsch. D-E-U-T-S-C-H. Vale, cuando suba el vídeo este a YouTube, pondré un enlace en la descripción. Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí. Creo que hemos tratado muchos temas muy amplios, un tema bastante complejo, pero que creo que es muy interesante. Una recomendación, podemos decir que es bibliográfica, es que podéis ir al blog de Elías, que no está activo, pero sigue abierto. Tu blog era The Sense of Wonder, ¿cierto? Sentido de la maravilla. Sentido de la maravilla. Y allí encontraréis decenas, cientos de reseñas bibliográficas de obras conocidas, al menos para el público en general, y obras no tan conocidas. A mí me da la sensación que rebuscando en tu blog hay cosas que solo has leído tú en el mundo. Está el escritor que las ha escrito, el editor que se la habrá mirado por encima y tú te las has leído. Bueno, en mi época leía mucho, ahora la verdad que estoy un poco retirado del mundillo, pero sí que llegué a obsesionarme bastante con el tema. Pues ahí está, mira, alguien lo ha posteado en el chat. Sentido de la maravilla de Elías, os recomiendo que os paséis por allí. Y nada, solo me queda deciros, primero de todo, muchas gracias Elías por estar aquí hoy con nosotros explicando cositas de computación cuántica. Y eso, solo me queda deciros que la semana que viene volveremos y esta vez vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente en la ciencia ficción y es recurrente simplemente para evitar tener que explicar otras cosas, que es el tema de la criogenización o hibernación, de muchas veces en muchas películas como Alien o había otra, ¿no? Principalmente vamos a tratar sobre Alien, los viajeros que viajan en una nave espacial durante muchos años pues entran en un estado de hibernación en los que, bueno, pues simplemente el tiempo no pasa para ellos y no nos aburren tanto. Y vamos a hablar de animales que hibernan, de animales que son capaces de alguna manera criogenizarse para que se les pare el tiempo, y lo vamos a hacer otra vez con Guille del canal Wildif, que ya lo tuvimos hace unos meses. Hablando de Deadpool, pues vendrá la semana que viene a hablar sobre criogenización, hibernación y estos temas relacionados. Así que os espero la semana que viene a todos vosotros. Como siempre, mañana colgaré este vídeo en YouTube y colgaré el audio en formato podcast en iVoox, por si alguien se lo quiere volver a escuchar. Yo a veces me escucho mis propios capítulos. Y porque hay muchas cosas que igualmente se me quedan pendientes y que necesito repasar, así que lo volveréis a encontrar en todas las plataformas. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido por el chat, muchas gracias otra vez Elías, y espero verte pronto, aunque la situación en el CERN está un poco chunga, nos han enviado a casa Sí. otra vez, supongo que tú también. También, por desgracia, también. No sé cuándo nos vamos a volver a ver, pero nos veremos en algún sitio, nos veremos. Muchas gracias Elías, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y al resto, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. Adiós. Vale, ya hemos parado el